Hoy, más que nunca, anhelamos llegar a nuestro hogar definitivo. Por isso, a maior e mais urgente de todas nuestras necesidades es la de um reavivamiento de la verdadera piedad. El reavivamiento significa uma renovação de la vida espiritual, um avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, y una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa uma reorganização, um cambio de ideias e teorias em hábitos e práticas. Uma igreja reavivada e reformada acepta o desafio de ser receptora e continuadora da missão de Jesucristo. E Jesus se acercou e les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Portanto, id e haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardem todas las cosas que os he mandado. E he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amém. O verbo central, hacer discípulos, é um imperativo. Este modo não era usado entre iguales, era principalmente usado por los reyes. El rei Jesús, com toda autoridade en el cielo y en la tierra, después de haber vencido al pecado en la cruz y a la muerte en la tumba, ordena a la iglesia la misión del discipulado. Los outros verbos, em forma de gerúndio, id, o yendo, enseñando e bautizando, são partes componentes e dependientes del mismo cometido. Aceptamos el llamado al reavivamiento e la reforma, e el mandato de hacer discípulos, e decidimos vivir em comunhão, relacionamento e missão. Em comunhão, buscando a Deus todos os dias, a primeira hora e em forma contínua e permanente. Em relacionamento, haciendo del grupo pequeno um estilo de vida que, seguindo al modelo apostólico, fortalezca nossos vínculos e, ao mesmo tempo, nos permita alcançar a outros. E em missão, usando todos os dones e os recursos de maneira tal que cada hijo de Deus lleve cada ano por lo menos uma persona a Jesús, al bautismo e a la iglesia. Consciente de sua necessidade e del chamado divino, a Igreja Adventista del Sétimo Dia em Sudamérica invita a todos os membros a ler, com meditação e oração, os seguintes consejos bíblicos e del espírito de profecia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El propósito de Dios siempre fue establecer un vínculo especial con sus criaturas. Nuestros primeros padres eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, ó Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo e sea toda mi obra hecha en ti. Este é um assunto diário. Cada manhã consagra-te a Deus por este dia. Somete todos tus planes a Ele para realizá-los ou abandoná-los, segundo te lo indicares su providência. Assim, dia tras dia, deves poner tu vida em las manos de Deus. E assim, tu vida será moldeada cada vez mais à semelhança da vida de Cristo. Cristo espera com desejo anhelante a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo seja perfeitamente reproduzido em seu pueblo, então vendrá
Él para reclamarlos como suyos. Si se humillarem mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarem y buscarem mi rostro, y se convertirem de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Orad sin cesar. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades, y se convirtió en suplicante, un peticionante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para poder avanzar, fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuanto más los débiles mortales, manchados por el pecado, deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Debemos velar, obrar y orar, como si ese fuese el último día que se nos concede. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno. El propósito del ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter gravoso del pecado, a humillar el corazón ante Dios y a recibir su gracia perdonadora. De ahora en adelante, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios deberían ser más fervientes y más despiertos. Deberían dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero deberían comer con moderación alimentos sencillos. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. El espíritu del ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo o perjudicial y a usar juiciosamente lo que es saludable. Solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden de Dios, el fundamento de todas las victorias por ganarse. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. La mente se desequilibra y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. Día tras día, Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes con el fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia, y mientras el hombre trabaja segundo el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Debemos ir al encuentro de la gente con la sólida palabra de Dios. Es por medio de la palabra, no por sentimientos ni excitación, como queremos influenciar a la gente para que obedezca a la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie de seguridad.
Fuimos criados para vivir em relação com Deus e com o prójimo. Quando nos integramos com amigos e irmãos, passamos a formar parte de uma vida em comunidade que nos hace mais felizes e mais fuertes. Por isso, necessitamos robustecer nossa relação com Deus, com nossa família e com a igreja, por meio do culto familiar, de los grupos pequeños, de la observância del sábado e de la devolución de los dízimos e las ofrendas. Espiritualizar la familia. Job los hacía venir a sus hijos e los santificaba. Se levantava de manhã e oferecia holocaustos conforme o número de todos ellos. Por la noche y por la mañana, uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas, enseñarles a repetir la ley de Dios. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. Elija al Padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante todo el día. Se pueden hacer algunas preguntas. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas, serias e interesantes observaciones, cortas y al punto. Por lo menos deberían cantarse unas pocas estrofas de un himno animado y la oración que se eleve debe ser corta y al punto. El que dirige en oración no debería orar por todas las cosas, sino que debería expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. E perseveravam em la doutrina dos apóstolos, em la comunhão uns com outros, em el partimento del pan e em las orações, e perseverando unánimes cada dia em el templo, e partindo el pan em las casas, comiam juntos com alegria e sencillez de coração, alabando a Deus e teniendo favor com todo el pueblo. Os primeiros cristianos viviam em comunidade, cresciam hacia arriba em comunhão com Deus, hacia dentro em fé e consagração, e hacia afuera em serviço e testemunho. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristiano me ha sido apresentada por uno que não pode errar. Mantengo íntimo seu vínculo de união, cerrando suas filas por el amor e la unidade, estimulando-se uns a outros para progressar e adquirindo cada um valor, fortaleza e ajuda de los demás. Revelem a tolerância e a paciência que manifestou Cristo, e evitando as palavras apresuradas, usem o talento del habla para edificar-se uns a outros em la santíssima fé. Traed todos os dízimos ao alfolí e haya alimento em minha casa. Provai-me agora nisto, disse Jeová de los exércitos, a ver se não los abro las ventanas de los cielos e derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. O Senhor chama hoje a los adventistas del sétimo dia em todo lugar, para que se consagre inteiramente a Ele, fazendo todo o que esteja a seu alcance para sua obra. Ele deseja ver-lhes mostrar por meio de dones e ofrendas generosas quanto apreciam suas bendições e quanta gratitude sentem por sua misericórdia. Não só deveríamos dedicar fielmente nossos dízimos a Deus, que los reclamas como suyos, sino também deveríamos trazer um tributo como ofrenda de gratitude. Levemos a nosso Criador com corações gozosos os primeiros frutos de todos sus generosos dones, mas los escorridos de nossas processões, nosso melhor e mais santo serviço. Não poderá entrar no cielo nenhuma pessoa cujo caráter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Deus nos prova aqui, entregando-nos possessões temporais, a fim de que o uso que hagamos de ella demonstre se nos pode confiar las riquezas eternas. Y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. No tengamos vergüenza de portar la señal que nos distingue del mundo. El Señor tiene un pueblo que le es leal. Su trabajo se ha de llevar a cabo en líneas rectas. La gente que ostenta su señal debe establecer iglesias e instituciones que sean monumentos para Él. Por humilde que sea su apariencia,
Estos monumentos testificarán constantemente en contra del falso día de reposo instituido por Satanás y en favor del sábado establecido por el Señor en el Edén. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuanto esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Trabajad, oh trabajad, teniendo en vista la eternidad. Recordad que toda la energía debe ser santificada. Queda una gran obra por hacer. Dios ha enviado un mensaje tras otro para despertar a su pueblo y animarlo a hacer algo inmediatamente. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione en la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. La iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Nadie piense que se halla en libertad para cruzarse de brazos y no hacer nada. El que alguien pueda salvarse en la indolencia y la inactividad es completamente imposible. Pensad en lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Cuán fervorosos, cuán incansables eran sus esfuerzos. No permitió que nada lo desviara de la obra que le fue encomendada. ¿Estamos siguiendo sus pasos? Nadie está inactivo en el cielo, y en las mansiones de los bienaventurados no entrará nadie que no haya manifestado amor a Cristo y que no se haya esforzado por la salvación de los demás. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forasteiro y me recorristeis, estuve desnudo y me cobristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Enquanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, seguime. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Suplid primero las necesidades temporales de los menesterosos, aliviad sus menesteres y sufrimientos físicos, y luego hallaréis abierta la puerta del corazón, donde podréis implantar las buenas semillas de virtud y religión. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra,
cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo, como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará este mensaje o cuándo llegará al fin el tiempo de gracia. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por medio del Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos con respecto a Él? Vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. La obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Quienes no comprendan la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con los que son llamados gente común, capacitándolos para llevar a verdad a muchos lugares. El poder que conmovió al pueblo tan fuertemente durante el movimiento de 1844 se ha de manifestar una vez más. El mensaje del tercer ángel avanzará no en tonos silenciosos, sino con gran clamor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Algunos han adelantado la idea de que
À medida que nos acerquemos ao fim do tempo, cada hijo de Deus atuará independentemente de toda organização religiosa, pero é sido instruída por el Senhor, em el sentido de que em esta obra não existe tal coisa como que cada homem pueda ser independiente. Como miembros de la iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto pueden para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia. La unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Avanzad juntos. En la unidad está nuestra fortaleza. Los mensajeros que el Señor envía llevan las credenciales divinas. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como el fuego en el rastrojo. El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios, de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro y corazón con corazón. Si los cristianos actuaran de concierto, avanzando con un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían el mundo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman la palabra del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y, arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y sus métodos cautelosos, declaran la verdad con el poder del Espíritu. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. E el Senhor añadía cada dia a la iglesia los que haviam de ser salvos. Habrá muitos que saldrão de las fileiras del mundo, de las diferentes iglesias. Muitos que se han extraviado del redil regressarão para seguir el gran pastor. Multitudes receberão la fé e se unirão a los ejércitos del Senhor. Em Sudamérica e todos os rincones escuros de la tierra, Deus tem em reserva um firmamento de escogidos que brilharão em meio a las tiniebras para demonstrar claramente a um mundo apóstata el poder transformador que tem a obediência a sua lei. Agora mesmo se estão revelando em toda a nação, entre toda a língua, pueblo, e em la hora de la mais profunda apostasia, quando se esteja realizando o supremo esforço de Satanás para que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam sob pena de morte la sinal de lealdade a um falso dia de repouso. Esses fieles, irrepreensíveis e sencillos, hijos de Deus sem mancha, resplandecerão como luminares em el mundo. Em la hora 10ª haverá miles que encontrarão e reconhecerão la verdade. Estas conversões à la verdade se realizarão com uma rapidez que surpreenderá a la igreja e unicamente el nombre de Deus será glorificado.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como a la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, lo acompañan en el descenso. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Los justos vivos são mudados em um momento, em um abrir de ojo. A la voz de Deus foram glorificados, agora são hechos imortales. E juntamente com os santos ressuscitados, são arrebatados para receber a Cristo, su Senhor, em los aires. Los ángeles juntarão a sus escogidos de los quatro vientos, desde um extremo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separado desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más. E com cantos de alegria subem juntos a la ciudad de Deus. Sobre la cabeça de los vencedores, Jesus coloca com sua própria diestra la corona de glória. Jesus abre ampliamente las puertas de perla e entram por ellas las naciones que guardaram la verdad. En el cielo não haverá ningún salvado com uma corona sin estrellas. Si entram allí, haverá alguna alma en las cortes de gloria que ha entrado por intermedio de ustedes. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin máculo y en gozo perfecto, que Dios es amor. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Rumbo al hogar. El Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima. Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitar-se. Si tan solo podemos ver al Rei em sua hermosura, seremos bem-aventurados para sempre. Siento deseos de exclamar, vamos rumbo a nuestro hogar.